Con la nueva situación, con el gobierno moderado en el poder, el 31 de diciembre de 1844 se promulgó la Real Orden que daba pie a la implantación del ferrocarril en España, algo que venía siendo tratado desde 1829, cuando el empresario gaditano José Díez planteó una línea de 5,83 kilómetros entre Jerez y la localidad de El Portal, donde sobre el río Guadalete se construiría un muelle. El proyecto no se llevaría a término al no haber obtenido fondos suficientes. Tampoco tendría éxito como consecuencia de la guerra el proyecto Bilbao-Burgos de 1831, siendo en Cuba, como hemos visto, entre La Habana y Güemes, donde en 1837 se construyó la primera línea española de ferrocarriles. Es la cuestión del ferrocarril un asunto que levantó ampollas en su momento y que incluso en la actualidad es objeto de comentarios jocosos, en concreto relativos al ancho de vía, que difería del que se venía usando en Francia. Se ha comentado hasta la saciedad que el motivo de la diferencia de ancho no era otro que el evitar invasiones por ferrocarril, algo que todos hemos escuchado en alguna ocasión, siendo que a la luz del conocimiento no pasa de ser un grano más en el granero de la historia negra que contra España se viene urdiendo desde hace siglos. ¿Cómo es posible pensar que tal motivo sea cierto cuando todos los políticos eran dependientes intelectuales y económicos de los supuestos posibles autores de esa supuesta invasión? La invasión ya no se iba a producir por una intervención militar. La invasión ya se había producido. Y las fuerzas vivas del gobierno y de la oposición eran y son sus ejércitos. Y la falacia del motivo del ancho de vía muy probablemente fue propalada por ellos mismos para contentar a quienes se aprestaban a una nueva guerra contra ellos. La prosaica verdad de la lenta evolución del ferrocarril en España, señala Rafael Alcalde, no fue otra que la dificultad que representaba el relieve peninsular y el mal estado de las finanzas, aspectos que son señalados en los documentos gubernamentales del momento. Resulta ilustrativo para el caso mirar un mapa físico de Europa. Son muy llamativas las inmensas llanuras que la pueblan y que en épocas posteriores permitieron, por ejemplo, que el ejército alemán emprendiese la Segunda Guerra Mundial como una guerra relámpago, algo que resultaría impensable en España. Otro factor que retardó no solo la industrialización, sino la propia extensión del tendido del ferrocarril era el estado de guerra, donde se desarrollaban acciones aisladas, alejadas de los fuertes núcleos de conflicto, amén del gasto que comportaba el propio mantenimiento de la guerra. En cuanto a las otras vías de comunicación, en 1802 se había acometido la remodelación de los caminos, pero primero la guerra detuvo el desarrollo de la obra y luego la restauración de Fernando VII llevó al cierre de la Escuela de Ingenieros Civiles y al apartamiento de Agustín de Betancourt y Molina, alma del proyecto, que acabó en Rusia y es un héroe ruso, y que no volvería a ser efectiva merced a la permanente conflictividad militar. También en 1835 se había creado el Cuerpo de Ingenieros Civiles y el de Ingenieros de Minas, pero como queda dicho, el desarrollo de la guerra significó también en este caso una importante ralentización que tendría fin desde el final de la Primera Guerra Carlista. Así, finalizada la guerra, en 1840, se acometió una profunda reestructuración de los caminos y en 1843 se procedió a la construcción de la línea férrea Barcelona-Mataró, al tiempo que se planteaba la línea Madrid-Cádiz y Madrid-Avilés. Eso sí, con capitales francés e inglés. Pero esos otros proyectos quedaron sin realizarse hasta que en 1855 se reguló la estructura mediante la Ley General de Ferrocarriles que garantizaba rentabilidad para los capitales invertidos y autorizaba la libre importación de los productos relacionados con su construcción, lo que significó una mayor dependencia del capital extranjero que acabó trastocando el proyecto, ya que no se cumplió la idea nacional de enlazar la periferia, sino más bien la idea economicista de los grupos inversores que estaban más interesados en conectar las zonas productoras de materias primas con los puertos, lo que dio lugar al aislamiento de importantes sectores, como Galicia. La Hacienda había dilapidado los fondos recaudados con la desamortización. Se encontraba endeudada con sus protectores, especialmente con los protectores ingleses, e incapaz de atender los pagos, se mostraba exhausta, por lo que en 1845 procedió el gobierno a modificar el sistema impositivo sin por ello hacer mejorar sensiblemente la situación. La recaudación de tributos
a pesar de la reforma fiscal de 1845, resultó insuficiente para cubrir las necesidades de la hacienda. Y su discurrir más bien se vinculó a la evolución de la misma. Los gastos estuvieron, por una parte, condicionados por el pago de intereses de esa deuda, que representó entre el 20 y el 60% de los desembolsos. Era el momento para que los Rothschild, que ya tenían parte de la tarta, derivasen sus objetivos hacia los ferrocarriles y hacia la minería. Y es que había jugo que sacar. De la importancia de la producción plumbífera, pues solo decir que figuró en cabeza de las exportaciones minerales de España durante todo el siglo XIX, seguida del cobre y del hierro, y que no fue superada por el hierro sino hasta el siglo XX. La irrupción del plomo español en el mercado internacional arruinó la hegemonía detentada hasta entonces por el metal inglés y sacado por ellos mismos. Tal primacía se mantuvo hasta los años 80 del siglo XIX, en que los excedentes norteamericanos desbancaron la producción peninsular. La comercialización del metal español, exportado generalmente en barras, fue controlada, naturalmente, por franceses y por ingleses. El control del mercado internacional del plomo fue sustituyendo en gran medida la importancia de Francia por la importancia de Inglaterra. Y ese control se organizaría desde los centros de consumo a partir de la principal ciudad importadora, que era Newcastle on Tyne, y seguida de Swansea y de Londres. La superproducción existente y los precios bajos, de un lado, y el dominio absoluto ejercido por los importadores ingleses, que controlaban gran parte del mercado, exigiendo descuentos ruinosos para los productores, por otro lado, dieron lugar a una situación muy precaria de los productores de plomo de bastantes países. Y, por supuesto, de España. Pero ni el plomo, ni ningún otro producto natural sacaría a España de la situación de postración. La crisis económica acabaría en 2 años con el recientemente creado Banco de Isabel II, que sería absorbido por el Banco de San Fernando el año 1846. Crisis financiera que ciertamente no era exclusiva de España, sino que tenía carácter internacional. No obstante, no era sufrida la crisis por todos en la misma medida. Así, el 13 de julio del 47 apareció en el periódico Times un artículo que decía: anuncio nuevo empréstito español de 100 millones de reales, sin producir ninguna alteración material en el valor de los fondos peninsulares, quedando estacionario durante el día. Todo sucedía cuando el gobierno liberal de España no podía atender la amortización de la deuda anteriormente asumida, lo que ocasionó una sucesión de insultos hacia España procedentes de todos los ámbitos británicos, que llegaron a insinuar la posibilidad de una guerra, mientras por otra parte suavizaban la situación al tiempo que consolidaban sus posiciones de dominio. Pero la evolución continuaba sin remedio. En 1848 comenzaba a funcionar el primer alto horno de coque, y en el 55 se fundaba la Sociedad Maquinista Terrestre y Marítima, dedicada a la industria mecánica. El proceso de industrialización iba unido a una concentración geográfica intensa. En el norte se ubicará la industria del carbón, del hierro y del papel, y en Cataluña la industria textil, atrayendo a ambos polos gran cantidad de inmigrantes. En Asturias, la primera fábrica que entró en funcionamiento fue la de Mieres en 1848, construida por una compañía británica. Se mantuvo en funcionamiento tan solo un año. En el 52 de nuevo entró en funcionamiento, en esa ocasión con capital francés. En este proceso, España no hacía sino facilitar la colonización, eliminando las cargas arancelarias y abriendo crecientemente las puertas a la entrada del capital extranjero. Bajo esa sumisión, acabó inaugurándose en el 48 la línea ferroviaria Barcelona-Mataró y se desarrolló el resto de la línea, así como la mejora y apertura de nuevas carreteras. A la par se desarrollaba la instalación del telégrafo. Llegado el año 49, fue en el distrito de Linares, La Carolina, donde se asentaron de forma más estable y organizada una serie de sociedades inglesas que protagonizaron el aprovechamiento de los yacimientos mineros.
Desde el 49, año de la constitución de esas sociedades inglesas, la inversión extranjera se multiplicó por la geografía peninsular, mostrando un progresivo dinamismo. Se puede considerar que fue en esas fechas cuando se produjo el pistoletazo de salida de un caudal financiero hacia los recursos nacionales que no paró de crecer a lo largo de la segunda mitad del siglo. ¿Qué había cambiado para que se produjera ese cambio de tendencia? La década de 1840 acaba con una nueva legislación minera, la Ley Minera de 1849. Pero en la práctica, este nuevo marco jurídico no supuso un gran cambio frente a la normativa anterior, ya que mantenía en esencia los mismos principios. El proceso de colonización extranjera estaba maduro, así en el año 1849. Se constituyó la sociedad inglesa Linares Lead Co., con una modesta inversión de 45.000 libras, para explotar la mina de Pozo Ancho, bajo la dirección del ingeniero H. Thomas. Detrás de esta inversión estaba el grupo londinense Taylor, que acabará controlando la parte principal de las sociedades inglesas que actuaron en esa cuenca. A partir de la irrupción de esa compañía, se produjo una reactivación tecnológica y productiva del distrito y se estableció el primer gran grupo de inversión inglesa que lideró la actividad minera y metalúrgica de Linares, La Carolina, en las siguientes décadas. Los acontecimientos se sucedieron de manera rápida, destacando sobre todo en la primera etapa 3 sociedades inglesas: la citada Linares Lead, Fortuna Lead y T. Alamillos, a la que se sumará la tortilla de Sopwith. Los inversores franceses, de los que destaca la sociedad La Cruz, se quedaron rezagados en esa cuenca, ocupando una posición secundaria frente al dominio británico. Y también en esta época es cuando se adoptan las actuales normas, las que están hoy en vigor, de pesos y medidas, que a 2022 todavía no han sido adoptadas por algunos países. La Ley de Pesas y Medidas de 19 de julio del 49 introdujo en todos los dominios de España un sistema decimal de pesos y medidas cuyas unidades básicas eran respectivamente el kilo y el metro. Se adoptaba así un sistema uniforme de acuerdo con el modelo implantado por vez primera en Francia en 1795. Bélgica y Holanda fueron los primeros países en seguir el ejemplo francés en 1816, que después de España fue también adoptado por Portugal en el 52 e Italia en 1871. Y en el Imperio alemán se adoptó en 1872. Bien, el año 1850 se puso en marcha también el Servicio Oficial de Telégrafos. Según señala Leandro Prados, de la Escosura, en el Progreso Económico de España, se produjo la máxima aproximación en el periodo por él analizado al grupo de los 8 países más ricos de Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Suecia. Un 91%. En el 1860 seguía prácticamente igual, un 90,5%, pero en el 1870, en pleno sexenio revolucionario, había caído al 75,8%. La involución, así, quedaba manifiesta, quedaba ya lejos aquel 1820, cuando sin discusión eran las Españas las más ricas. Y lo que resulta más doloroso no es que los otros países surgidos tras la explosión de la patria hispánica continuasen ocupando los más destacados puestos. Bien al contrario, ya no eran sino factorías que suministraban las materias primas en condiciones de sumisión absoluta a la voluntad de sus colonizadores, principalmente británicos, que veían cumplidas finalmente las expectativas por las que habían luchado durante siglos, a base principalmente de la piratería.